Bendiciones con todos. Tema 26, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la serie ¿Qué hay en tu corazón? Hoy día vamos a hablar de las blasfemias, ¿sí? Y vamos a ver una historia en la palabra para poder desarrollar este tema tan importante que tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. Vamos a leer en Levítico capítulo 20, versículo del 10 al 16, que dice lo siguiente. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Es interesante, es increíble, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo acá. Este hombre blasfemó, habló mal de Dios, habló en contra de Dios, porque su madre se unió en yugo desigual. Su madre se unió con un israelita, una judía con un egipcio. Y acuérdense que los egipcios tenían una cantidad de dioses. Dios mandó 10 plagas cuando estaba liberando a su pueblo de Israel y avergonzó a los 10 primeros dioses de los tantos que ellos tenían. Entonces, como resultado tuvieron un hijo, y este hijo seguramente comenzó también a aprender las costumbres de su padre, ¿sí? A creer en otros dioses. Es más, el mismo faraón se llamaba Dios, decía que él era Horus vivo. Entonces, este hombre riñó con otros de alguna manera, seguramente hablando mal de Dios. El israelita defiende el nombre del Señor, porque hay que defender el nombre del Dios Todopoderoso. Y lo descubrieron, ¿no? Este hombre blasfemó en esa riña el nombre de Dios. Y eso es tan importante, es tan sagrado, que Dios los puso en el mandamiento, en los 10 mandamientos: no tomar el nombre de Dios en vano. Y este hombre, entonces, como escuchamos la historia, Dios dio la orden que lo mataran a pedradas. ¿Sí? Lo mataron a pedradas porque habló mal de Dios. Hoy día, ¿cuánto se habla en contra de Dios? ¿Cuánto se blasfema de Dios? En las películas, en las calles, en toda clase social, la gente blasfema del nombre de Dios. Y eso tiene un castigo demasiado fuerte. Mira, este hombre fue llevado a la muerte por hablar mal de Dios. Y el mandamiento, por si acaso, está en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que se los voy a leer, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente, ¿sí? Habrá una consecuencia. Y la consecuencia por tomar el nombre de Dios en vano
es la muerte. Es la muerte. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Hablemos bien del nombre de Dios. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Vamos a proclamar el nombre de Dios, no hablar mal. Ahora, ¿qué es blasfemar? Blasfemar es hablar de Dios con desprecio, ser insolentemente irrespetuoso, ¿sí? Como hablamos, hoy día se respeta mucho a Dios, desde cuando no se obedece su palabra. Desde el cristiano que tuvo años conociendo al Señor, gozándose en los caminos del Señor y luego se dejó llevar por los atractivos del mundo y se apartó. ¿Sí? La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, ¿sí? De sus obras y de sus atributos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado. Sí. Hoy día, en esta sociedad, se ha perdido el respeto del nombre de Dios. Pero preocupémonos, porque tarde o temprano Dios va a llamar a juicio. Dios va a decir, ustedes blasfemaron mi nombre, hablaron mal de mí. Inclusive algunos de ustedes dijeron que yo ni siquiera existía. Mientras que yo me revelé a ustedes en todo, en la naturaleza, en todo lo que he creado, a través de mi palabra, a través de un predicador y otro predicador, yo me les revelé a ustedes, pero ustedes no creyeron. Ustedes blasfemaron, dijeron que yo no existía. Entonces, el resultado es la muerte. La muerte. La blasfemia fue un delito grave en la ley de Dios, en la ley que escribió Moisés por parte del Señor, ¿sí? Los israelitas tenían que tener bien claro esto de este mandamiento, porque iban a conquistar la tierra de Canaán, que estaba poblada por gente que adoraba a otros dioses, adoraba a dioses falsos, a dioses que ellos habían inventado. Entonces, tenían que entrar preparados. Pero conociendo la historia, vemos que el hombre rara vez obedece. O unos obedecen y otros no. Y muchos no obedecieron y dejaron al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que creó todo el universo, y se fueron a adorar otros dioses, a dioses falsos, imagínense, ¿sí? Eso es blasfemia. Entonces, Dios puso una ley allí: no tomar el nombre de Dios en vano. El que lo tomare no dará por inocente. No dará. ¿Sí? Los israelitas y nosotros y toda la creación debemos adorar y obedecer al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Adonai, como usted le quiera llamar, pero al Dios que nos habla la palabra de Dios. Porque estamos viendo que blasfemar es demasiado peligroso, lleva a la muerte. Aquí en esta historia que acabamos de leer, vemos un hombre blasfemo que blasfemó el nombre de Dios. Para los hebreos, un nombre no era simplemente una etiqueta, era una representación simbólica del carácter de una persona. El hombre en Levítico que blasfemó el nombre de Dios fue apedreado hasta la muerte. El profeta Isaías en el capítulo 36 cuenta la historia de Sennacherib, rey de Asiria, y su intento de desmoralizar a Jerusalén antes de atacar. Tras señalar las muchas victorias de Asiria, dice lo siguiente: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Este hombre, este rey Sennacherib, blasfemó de Dios. Ese Dios de los hebreos no me va a detener. Ya he vencido a otros dioses y peor. Es que no sabía que el Dios de los hebreos es el Dios todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Y se metió en un grave problema por blasfemar del nombre de Dios.
Sennacherib cometió blasfemia asumiendo que el Dios de Israel era igual a los dioses falsos de las naciones vecinas. Asumió eso. Y el rey de Judá, Ezequías, recuerda esta blasfemia en su oración a Dios, en la que pide que Dios le libre con el propósito de defender su propio honor. Isaías capítulo 37, el versículo 4 y el versículo 17 dicen: quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, el cual el rey de Asiria, Señor, envió a blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Se metió a blasfemar, se creía más que Dios, más poderoso que Dios. Y así hay muchos en este mundo que se creen más poderosos que Dios o creen que Dios no existe. Y ellos pueden decir y hacer lo que les da la gana, pero no es así. Y el profeta Isaías recuerda esta historia en Isaías capítulo 37, versículos 36 y 37, y dice: mire lo que le pasó al rey Ezequías y a su ejército por blasfemar el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Siria, se fue e hizo su morada en Nínive. Más tarde Sennacherib fue asesinado en el templo de su dios Nimrod. Mire, su falso dios no le pudo proteger. Dios aniquiló ¿a cuántos? 185,000. Que seguramente ahí blasfemaron el nombre de Dios. Tengamos cuidado de hablar mal de Dios Todopoderoso. ¿Sí? Tengamos cuidado, porque mire, es igual, blasfemar contra Dios es igual a muerte. La sentencia es muerte. ¿Sí? Este hombre creía, ¿sí?, que podía vencer así nomás al pueblo de Israel, pero antes de hacerlo comenzó a intimidar y a blasfemar el nombre de Dios. ¿Y ahora? ¿Dónde terminó? Su poderío, su jactancia, terminó él y su ejército terminaron muertos, porque se metieron con el Dios vivo, con el verdadero Dios. Yo no sé por qué el ser humano, porque muchos no entienden estas verdades de la palabra, ¿sí?, que son predicadas por todo el mundo. Son predicadas. ¿Por qué no entienden y siguen hablando mal? Todos aquellos creadores de películas que blasfeman el nombre de Dios, dañando la familia, teniendo sexo entre hombres, entre mujeres y todo ese tipo de cosas, cambiando esas verdades, van a ser castigados por Dios, porque todo es ir en contra del nombre de Dios, ir en contra de todo lo que Dios ha dictado en su palabra. Y su palabra convierte el alma, ¿sí? Y el que no obedece su palabra, entonces tendrá la consecuencia de aquello. Tendrá la consecuencia. Los verdaderos hijos de Dios también son responsables de asegurarse de que su comportamiento no incite a otros a que blasfemen el nombre de Dios. ¿Cuánta gente se convierte, aceptan a Cristo de corazón? Aparentemente están años, a veces 5, 10, 15 años en la iglesia y luego se apartan. Y el apartarse es blasfemar de Dios, es renegar de Dios, y eso es demasiado peligroso. Las personas que vengan a los pies de Cristo tienen que mantenerse en Cristo y alabar y glorificar cada día el nombre de Dios. El nombre de Dios que lo hizo todo perfecto. Nombre de Dios que nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito en sacrificio para que nosotros seamos salvos. Y burlarnos de eso es terrible. Es pensar en la muerte.
En Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, el apóstol Pablo reprende a quienes afirmaban ser salvos a través de la ley y todavía vivían en pecado. ¿Sí? Usando las palabras de Isaías capítulo 52, versículo 5 dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ponga asunto bien, esto es para los cristianos, para aquellos que andan viviendo una doble vida, para aquellos que dan mal testimonio. Lo que dice Pablo: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los inconversos, en otras palabras, por causa de vosotros, por el mal testimonio, por la forma como viven. Porque el Señor al cristiano lo mandó a vivir en ¿cómo? En santidad, apartado totalmente para Él, ¿cierto? Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20 dice el apóstol Pablo que él había entregado a 2 falsos maestros a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por lo tanto, el promulgar falsa doctrina y hacer que el pueblo de Dios se extravíe también es una forma de blasfemia. Claro que sí. El predicar una doctrina que no tiene que ver nada con la palabra de Dios también es blasfemar, porque se está torciendo la palabra, la verdadera palabra, la palabra que convierte el alma. Entonces, los falsos maestros tengan cuidado de eso. Cambien su forma de predicar, prediquen la palabra de Dios, vuélvanse buenos maestros, porque tarde o temprano llegará la sentencia del Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo habló de un tipo especial de blasfemia, ¿sí? Aquella en contra del Espíritu Santo y que fue cometida por los líderes religiosos de su tiempo. La situación era que los fariseos eran testigos oculares de los milagros de Jesús, pero atribuyeron la obra del Espíritu Santo a la presencia de un demonio. Imagínense esta gente tan envidiosa, tan orgullosa, que ven a Jesucristo haciendo la obra y Jesucristo sana, libera y le acusan que eso era por Belcebú. Leamos para entender mejor esto. Encontramos esta historia en San Marcos capítulo 3, versículo del 22 al 30. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Mire, que Jesús tenía a Belcebú, blasfemia, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Mire, que por Belcebú echaba a los demonios el Señor Jesucristo. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo? A ver. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene un espíritu inmundo. Mire, aquí hay 2 cosas. Dice: las blasfemias cualquiera que sean perdonadas. O sea, si usted ha blasfemado, tal vez por ignorancia, por no conocer la palabra, pida perdón. Busque al Señor. Busque un lugar solitario, que ahí está el Señor. Invóquelo, que ahí le va a escuchar. Y pídale perdón y ya no lo vuelva a hacer. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar contra el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es juicio eterno para la persona que haga eso. Mire, tan peligroso. Por eso hemos hecho este tema y queremos que sea escuchado, pero que queremos que se ponga en práctica, porque como hemos hablado, hoy día se habla mucho mal del nombre de Dios. Esta blasfemia fue un rechazo a Dios deliberado, ¿sí? Viendo que hacía milagros, como le acusaron.
y además imperdonable. La acusación más significativa de blasfemia fue una que resultó ser completamente falsa, ¿sí? Porque Jesús, con su poder, con el poder de Dios, liberó y sanó una y otra vez. Fue por el delito de blasfemia que los sacerdotes y los fariseos condenaron y llevaron a la muerte al Señor Jesucristo. Es increíble lo que lograron estas personas, pero están destinados al lago de fuego, la muerte eterna. Se merecen por eso. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser Dios. Eso en realidad era un reproche sobre el carácter de Dios. Si no fuera cierto, si Jesús fue solamente un hombre que decía ser Dios, él habría sido un blasfemo entonces. Sin embargo, como la segunda persona de la Trinidad, Jesús verdaderamente pudo reclamar la verdad. Mire, Mateo 26:65, que dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Filipenses capítulo 2, versículo 6, escuche bien lo que dice: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús tiene la forma de Dios. Jesús es Dios, aunque muchos lo nieguen. Y estos fariseos están blasfemando en la propia cara del Señor Jesucristo. El hecho es que cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria, la santidad, la autoridad y el carácter de Dios, estamos blasfemando. ¿Sí entendió? Repetimos. El hecho es que cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria, la santidad y la autoridad y el carácter de Dios, estamos blasfemando. Cada vez que distorsionamos nuestra posición como hijos de Dios, estamos dañando su reputación. En otras palabras, estamos blasfemando, y eso es demasiado peligroso. ¿Sabe? Quiero poner más ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pedro blasfemó de Dios, atacó los propósitos de Dios. Y miren lo que sucedió. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Escuche lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padeció mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que en pocos días iba a morir para salvar a la humanidad. Y Pedro dice: no, Señor, yo pongo mi vida por ti. ¿Sí? Entonces, Jesús le dijo: aparte de Satanás de mí. No comprendía, ¿sí? Por supuesto que Pedro se arrepintió. Pedro más adelante se convirtió en un gran apóstol del Señor. También le sucedió a Pablo, al apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Por su caso, Saulo es el nombre en hebreo y Pablo el nombre en griego. Y se lo conocía como Saulo de Tarso antes de convertirse. Y él era un perseguidor de los cristianos. Leamos lo que dice Hechos capítulo 26, versículos de 9 al 11. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas,
Los forcé a blasfemar, mire, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo reconoce eso, porque él se encontró con el Señor Jesucristo y se convirtió, aceptó al Señor Jesucristo y se convirtió en un gran hombre de Dios, un gran apóstol. Y dice, mire, yo blasfemé del Señor, pero ahora estoy predicando del Señor porque Él tuvo misericordia de mí y me escogió para predicar la palabra de Dios. Ya no blasfemen el nombre de Dios. Busquen a Dios, acéptenlo en su vida. Pablo dedicó de ahí de entero a predicar la palabra de Dios. Él cambió, mire, un blasfemo puede cambiar. Puede cambiar. Dios le puede cambiar a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Los propios hermanos del Señor Jesucristo, aunque muchos dicen que no, Jesucristo no tuvo hermanos. Claro que tuvo hermanos, la Biblia da hasta los nombres de ellos. Los hermanos decían, ¿cómo puede ser nuestro hermano puede ser Dios? Y en una ocasión, Marcos capítulo 3, versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, sus hermanos, vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí, está loco. ¿Cómo puede decir que es Dios? ¿Sí? ¿Cómo puede decir que es Dios? Entonces estaban blasfemando, pero seguramente algunos de ellos se arrepintieron, ¿no? Vemos la carta de Santiago, que está escrito en la palabra, es un hermano de Jesús. La carta de Judas es un hermano de Jesús que escribe, que después se convirtieron, creyeron que Jesucristo era el Dios Todopoderoso. Otros ejemplos de blasfemia encontramos en la Biblia, encontramos en Daniel capítulo 11, versículo 36, que dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Mire lo que dice. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas, blasfemias. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque está decretado. Oiga, los reyes de Babilonia, por ejemplo, uno de ellos se creyó como Dios, más que Dios, blasfemó de Dios. Y Dios lo castigó y lo hizo una bestia por cierto tiempo. Lo convirtió en una bestia, sí. Otro estaba borracho y para beber con sus príncipes mandó a ver los utensilios, las copas que eran del templo de Dios para seguir embriagándose. Y cuando él hizo eso, Dios le hizo una escritura en la pared que le dijo, pesado eres en balanza, ¿sí? Techen menen uparsin. Y en ese momento murió, Dios le quitó la vida, blasfemó el nombre de Dios, ¿sí? Usurpó, usó las cosas de Dios para cosas pecaminosas. Mire cuán grave es blasfemar el nombre de Dios. Tenga cuidado con eso, usted que está escuchando la palabra de Dios. Cante la alabanza, adórelo a Dios, pero ya no hable mal de Él. Reprenda, aconseje a aquel que está blasfemando mal de Dios, porque habrá castigo. En el libro de Apocalipsis hay muchos ejemplos de la bestia, el falso profeta, vienen a blasfemar el nombre de Dios y Dios les castiga. Dios los manda al lago de fuego porque el nombre de Dios es sagrado. Mire, tan sagrado era que los eruditos, cuando tenían que transcribir por ejemplo, mire, la palabra comenzó en piedras, después en cuero, después en papiro, y cuando estaban transcribiendo y encontraban la palabra de Jehová, ellos se bañaban y después escribían la palabra. Y encontraban nuevamente la palabra que se volvían a bañar de lo sagrado que es el nombre de Dios. Hoy día se ha perdido eso, muy lamentable, cómo se utiliza el nombre de Dios para cualquier cosa, ¿sí? Cómo se utiliza el nombre de Dios en vano. Pero todo eso tiene juicio. Pero todo eso, si a lo mejor ha pasado eso en su vida, venga a los pies del Señor. Venga a los pies del Señor Jesucristo y pida perdón por eso. Clame por el perdón y el Señor le va a perdonar, porque Él es muy misericordioso.
es muy misericordioso. Entonces, usted que ha escuchado esta palabra de Dios y ha dicho, yo la verdad que yo he blasfemado, sabiendo, conociendo la verdad o tal vez por ignorancia. Entonces, nosotros como en cada video le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Acepte a Jesucristo en su corazón, entréguele su vida, ¿sí? Y pídale perdón por esa blasfemia, por todos los pecados, y conviértase en un hijo de Dios y comience ahora a hacer las cosas bien. Repita la oración buscando aceptar al Señor con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados y para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se aceptó a Cristo, es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Ahora venga todos los días a la palabra, deje que ella le enseñe, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, busque aplicarla, busque obedecerla y después también predicarla para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Cante alabanza al Señor, adórelo en vez de blasfemar, ¿sí? Converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar y le va a responder. Y también le contamos que hay espacio en la iglesia para usted y su familia. Venga, que juntos estaremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, frontal. Tu palabra, Señor, que es muy clara, Señor. Hoy nos ha dicho con mucha claridad que tu nombre se respeta, ¿sí? Que todo lo tuyo se respeta, mi Dios. Padre, y que en verdad esta palabra podamos ponerla en práctica. Que de ahora en adelante honremos tu nombre, Señor. Exaltemos tu nombre. Reconozcamos tu poder. Reconozcamos que tú hiciste el universo con todas sus maravillas. Que tú pusiste aquí al hombre, al ser humano, para que gobernara esta tierra, Señor. Aunque el hombre pecó, tú hiciste un plan de salvación para rescatarlo, Padre. Sí, Señor, te damos gracias y te alabamos por aceptarnos como sus hijos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tu nombre debe ser bendecido y exaltado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero muy lleno de bendiciones.